Vamos a comenzar ya con la ponencia. Es un programa de mañana y tarde bastante completito. Como sabéis, bueno, la ponencia de Luis Ángel López, luego tengo una mesa redonda sobre el papel de los juegos de la industria, después una ponencia de Mariana Ramos sobre autogame y videojuegos. Empezamos la mañana con la presentación de honra. Soy de nuevo en este tipo de temas, cuando era alumno, no puedo hacerlo académico, siempre me pareció un poco extraño esa presentación, ¿no? Sigo, ahora lo entiendo, ¿no? Porque me da la oportunidad de hacer justicia con la gente que se dedica el cuerpo y alma a hacer proyectos como este se mantenga. Y en el caso de Isaac, para mí me pasó como representante y bueno, hacer una breve descripción de su biografía. Muchos lo conocéis porque es profesor de su casa, la Facultad de Comunicación, y también es periodista de una tirada carrera sobre economía, como el de Córdoba, en programas como el Canal Sur, Los Solidarios, El Camino o Los Reporteros. En el 2011, él puso en marcha el blog de Antonio Becario, en la web de RTVA, que supongo que muchos de sus amigos lo conoceréis, y colabora con el programa de vida en la vida de Canal Sur Radio como sección especial sobre videojuegos. En noviembre del año pasado, desde su tesis de doctor y precisamente una tesis en la que aborda una investigación sobre el tratamiento de los videojuegos en los medios. Especialmente el sentido de evitar, por lo que es el abanderado perfecto para buscar esta así que sin más, no dejo de usar y esta
yo semanalmente, aproximadamente una vez a la semana, yo hacía una pieza sobre videojuegos. Otra vez se reportajeaba, otras veces hacía una especie de crítica. De alguna manera fue, digamos, mi toma de contacto de nuevo con el videojuego. En esa toma de contacto, ¿qué ocurre? Pues el videojuego vuelve a apasionar, me vuelve a atrapar y esta vez ya de forma definitiva. Descubro pensaba eso, ¿no? Que yo tengo mi Play 1, tengo mi Play 2, pero lo tenía un poco como parte de mi mobiliario, ¿no? en casa. Cuando de repente vuelvo a jugar, descubro la evolución gráfica, sobre todo lo que me llama mucho la atención, pero también no solo en la evolución gráfica, sino también en la mecánica. O sea, yo al principio, de hecho he puesto aquí a mi querido amigo Marcus, aunque no sea políticamente correcto, pero quería invitarle aquí porque al principio cuando yo jugaba a Gears of War, notaba que me faltaba destreza, que había perdido habilidad. Sin embargo, fue uno de los culpables de que yo volviera a interesarme por este mundillo. Y a partir de ahí empiezo a leer cosas, ¿no? empiezo a leer estudios, empiezo a leer revistas especializadas y empiezo a leer cosas que me llaman poderosamente la atención, ¿no? Empiezo a leer eso también ya tan manido, ¿no? Esas cifras económicas, ¿no? Que siempre sacamos hacemos gala de ellas, ¿no? Cuando tenemos que defender al videojuego, de que supera al cine y a la música, ¿no? La facturación aquí en España, ¿no? Empiezo a leer cosas que me llaman la atención. Empiezo a leer también, por ejemplo, que se empieza a hablar del videojuego como una forma de arte. Y entonces todo ello me hace seguir leyendo y me plantea una pregunta, ¿no? Y es la siguiente. Bueno, y todo esto, o sea, una industria como la del videojuego, que se considera arte, que veo que además empieza a cautivar también a personas mayores. Esto no se habla en los medios de comunicación. ¿Cómo se habla? ¿Cuál es el tratamiento del videojuego en los medios de comunicación? A partir de ahí, bueno, pues me intereso por este tema y es el que me lleva este interés a abordar pues, una tesis doctoral que, como ha comentado David, pues presenté el año pasado. Y bueno, pues algunas de las reflexiones, de las conclusiones que saqué después de unos 3 años de trabajo, pues quería compartirlas aquí hoy con todos vosotros. Hay una serie de cuestiones previas que creo que es interesante que veamos. En primer lugar, bueno, para todos, aquí habrá muchos alumnos de periodismo, por lo cual para ellos esto no será nuevo, pero hay que partir de la idea de que los medios de comunicación eligen unos hechos a los cuales se van a referir cada día y que van a estar en boca de la opinión pública. En ese sentido, podemos incluso concluir que aquello que no se publica, aquello que no aparece en los medios, no existe. Por otro lado, al mismo tiempo, los medios de comunicación también deben de dar respuesta al interés público por determinados temas. Y ahí es también donde a mí me interesa analizar, estudiar por qué los videojuegos a priori no dan esa respuesta que considero a priori que no daban. Aquí hay que hacer una primera reflexión. Yo creo que la inclusión del videojuego en la agenda temática de los medios de comunicación tiene que ver, en primer lugar, mucho con un proceso de renovación. Y hablo primero de televisión. La televisión, todos sabemos, todos somos conscientes de que la televisión no es lo que era. Es decir, de la misma forma que en su momento la televisión cambió la forma de hacer prensa escrita, cambió la forma incluso de hacer radio, ahora Internet está cambiando desde hace ya unos años la manera de hacer televisión. Y la manera no solamente de hacer televisión, sino la manera de consumir televisión. Por lo cual creo que es una primera reflexión que tenemos que hacer en este sentido. Por otro lado, la prensa escrita también ha cambiado. Es decir, Internet ha hecho que los periódicos cambien de entrada su diseño. Hay que hablar también, yo creo, de la cuestión de la gratuidad, ¿no?, de Internet, que ha causado un verdadero impacto, ¿no?,
en los medios de papel. Y es cierto que muchos diarios hablan siempre en términos de prensa generalista, ¿vale?, de información general. Es cierto que muchos diarios ya han emprendido ese proceso de renovación. Vemos cómo han cambiado su aspecto, vemos cómo han aparecido intentos, ¿no?, que luego no han llegado a buen puerto, como fue el caso del diario público, pero en cualquier caso sí que hemos visto movimiento en ese sentido. Y yo creo que, después del estudio que realicé, yo creo que sí que estamos en condiciones de afirmar que los videojuegos ya se han incorporado a la agenda de los medios. Evidentemente con matices, pero creo que desde luego ese intento de los periodistas por hacer que el videojuego aparezca en la prensa, creo que cada vez vamos dando pasos de gigante y vamos a ver un poquito en qué se traduce. Hay una cuestión que me parece interesante, es la de los tópicos que han acompañado siempre al videojuego y que desgraciadamente también ha tenido su reflejo en la manera en que los medios han tratado el videojuego, ¿no? Por ejemplo, la violencia. Creo que es algo que arrastra el videojuego desde sus orígenes. Se trata de un estigma que viene de lejos. De hecho, tenemos que recordar que los videojuegos nacieron en los salones recreativos. Diego Lelis, que es un autor que escribió hace muchos años una interesante monográfico sobre el videojuego, habla de estos lugares, de los salones recreativos, como centros de reunión de jóvenes de dudosa honestidad. Ya desde entonces, desde finales de los 70, el videojuego lleva ese San Benito, ¿no? Y yo no voy a entrar aquí en ese debate ya, que también creo que está bastante manido, ¿no? Pero, quien ha leído un poquito sobre este tema, todos sabemos que además hay dos teorías: la teoría de la estimulación, la teoría de la catarsis. ¿Qué quiere decir esto? La teoría de la estimulación sostiene que todo aquel que juega o que observa contenidos violentos, pues se vuelve violento, ¿no? Se traduce eso en una repetición de lo que ve. Y por el contrario, el fenómeno de la catarsis defiende todo lo contrario. Es decir, el que juega juegos violentos o el que observa escenas violentas en un videojuego, de alguna manera le provoca un rechazo y es más fácil que un corderito, para que nos entendamos. Desde luego sí que me parece ya totalmente fuera de lugar. Todos sabemos el famoso caso de la katana, todos sabemos que han culpado a los videojuegos de los muchos asesinatos masivos en los institutos, en los colegios estadounidenses. Y ya lo último que me ha faltado leer hace una semana, básicamente han situado los videojuegos en el pleno eje del mal. Es decir, no sé si lo leíste en prensa, pero yo lo leí porque fue en El País, y era algo así como, se refería al líder de Corea del Norte y titulaba algo así como el líder de Corea del Norte juega a las consolas. Estaba en el título y en el subtítulo de esa información. Si tenéis por ahí en internet y queréis curiosearlo. ¿A qué creo yo que se debe este fenómeno? Fundamentalmente a una cuestión, y es la falta de especialización del periodista. Es decir, cuando el videojuego llega a manos de un periodista sin formación, que no conoce, que no practica, que no utiliza el videojuego, se producen situaciones como estas, se relacionan de manera simplista y se llegan a conclusiones, desde luego sin ningún tipo de rigor académico y sin ningún tipo de base, ¿no? Dejamos la violencia y vamos a otro de los tópicos que tanto nos gustan. Yo simplemente, al hablar de que los videojuegos son cosa de niños, yo simplemente pregunto, ¿ir al cine es cosa de niños? ¿Ver una película en casa es cosa de niños? ¿Ver una serie de televisión es cosa de niños? ¿Leer un libro es cosa de niños? No creo que nadie de vosotros o de vosotras que haga alguna de estas actividades tenga que justificar
cine en sus orígenes tuvo, digamos, su corriente crítica y se tachó de muchas cosas. De eso puedo hablar esta tarde mi buen amigo José María Villalobos, que está sentado por aquí. Lo recomiendo, por cierto, mucho encarecidamente su conferencia. Pero desde luego creo que esto es simplemente una cuestión de tiempo. Estamos ante un medio que tiene 40, 50 años de vida, según quien lo diga, y creo simplemente, insisto, en que es cosa de ello. Pero desde luego son tópicos que se van desterrando poco a poco y que de alguna manera todavía están presentes ahí. Otra cosa con la que nos enfrentamos los periodistas, que a mí me hace más gracia todavía, es el tema de si hablar de videojuegos en un medio de comunicación generalista, insisto, siempre voy a hablar de medios de comunicación general, de prensa especializada. Daré luego algún ajuste, pero el dato fuerte está en la siguiente mesa redonda. ¿Es publicidad hablar de un videojuego? Yo no sé lo que pensáis, pero vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Hablar de una película en un informativo es publicidad? ¿Hablar de una novela, de un escritor que ha presentado una novela? Todos los días lo vemos en los informativos, o todos los días lo vemos en los diarios de información general. Todos los viernes nos encontramos una sección específica sobre cine en los periódicos. ¿Eso es publicidad? Pero es más, hablar de fútbol no es publicidad. ¿Qué son los equipos de fútbol? Con lo cual, saco este tema porque muchas veces, si hay periodistas en la sala, me darán la razón, cuando vamos con un determinado tema al jefe de sección o al redactor jefe y le decimos, mira, ha salido un videojuego que tiene estos ingredientes y que tal, y sin quererlo, tocamos algunos de estos tópicos y tenemos que seguir justificándolo, y entonces te dicen, eso es publicidad. Claro, a mí me hace gracia que no sea vosotros, pero bueno, ahí lo dejo como reflexión. Y sobre todo hay una cuestión clave, y hay una cuestión de edad, una cuestión generacional. Yo creo que ahora mismo en el panorama mediático hay muy poco frecuente encontrar a periodistas especializados que superen los 40 años, 50 ya por supuesto ni de broma. Y sobre todo, pensadlo bien, los puestos de responsabilidad pues suelen estar ocupados por gente de estas edades, ¿no? Con lo cual ellos son al fin y al cabo quienes deciden qué es o qué no es noticia, y en ese sentido pues también es una cuestión de tiempo el que el videojuego se acabe de incorporar definitivamente a la agenda de los medios como un tema habitual. Bien, esto que tengo aquí, esto que veis aquí, yo lo calificaría como un punto de inflexión en la historia del periodismo sobre videojuegos aquí en España. Lo que veis, se ve bien, ¿no? Es la portada del Diario Público, portada del 30 de abril del 2008. Una portada, era la primera vez, y ha sido hasta ahora la única vez, que un medio de información general ha dedicado una portada a un videojuego. No solamente una portada, sino que además me lo he traído aquí para que lo veáis, que no es mentira, que lo guardo como si fuera la edición coleccionista del año. Aquí lo veis, ¿vale? Ese día el periódico dedica la portada, las páginas principales del periódico, la 2, la 3 y la 4, es decir, 4 páginas con un reportaje amplio, con infografía, con columnas de opinión. Lo dedica a un videojuego, a GTA 4. Curiosamente, no sé si leéis bien la portada, pero si no la leéis os lo cuento yo un poco lo que pone. Fijaos qué curioso, que acabamos de hablar de tópicos, y fijaos lo que dice en la portada. Recurre, en primer lugar, a las ventas, a las famosas ventas de las que acabamos de hablar. Dice,
no es un libro, no es una película, no es un disco. Está aludiendo a ese concepto que acabamos de mencionar. Hace alusión a que es un videojuego, dice, la industria del videojuego, que ya se vende más que la música que el cine juntos, ahí está el tópico que os decía, lleva a las tiendas su lanzamiento número 1 del año. Un videojuego para adultos, violento y amoral, que no dejará a nadie indiferente. Es cierto que la portada tiene también mucho de un ingrediente sensacionalista, pero fijaos cómo recurren a esos tópicos que en teoría deberían mostrar rechazo para atraer al mismo tiempo, ¿vale? El director del periódico, Nacho Escolar, dedica, de alguna manera justifica esta portada, porque al fin y al cabo es una decisión muy valiente, en mi opinión, muy valiente. Y él en las páginas interiores dedica una columna de opinión a este juego y a esta portada del periódico, que os leo porque me parece interesante. Dice así: lo confieso, yo he jugado y jugaré con el GTA, y no me avergüenzo de ello. Es solo un videojuego, violento, amoral y violento, pero me gusta. Es una ficción, una novela negra, y como tal, no tiene por qué ser políticamente correcta. No es apto para menores de 18 años, lo pone bien claro en su etiquetado. Como tampoco lo es una película de Tarantino o de Scorsese. La confusión viene del nombre, videojuego. Fijaos de qué manera tan contundente él justifica esta portada. Y meses más tarde, cuando tuve la oportunidad de conversar con él me confirmaba que efectivamente era la única portada que un diario generalista había dedicado al tema, y que días antes, curiosamente también, el diario francés Le Figaro también había dedicado una portada a GTA, y fue precisamente eso lo que sirvió para darle, digamos, el ánimo suficiente para publicar esa portada que sin duda pues trajo mucho de cambio. Bueno, paso ya a contar un poco algunas de las conclusiones o reflexiones que he hecho en este trabajo de investigación, junto a la de Nacho Escolar que realicé para esta tesis, un total de 22 entrevistas. Entrevistas que iban dirigidas tanto a responsables de medios de comunicación general, como a periodistas especializados, bloggers profesionales, etcétera, etcétera. Esas entrevistas, yo en principio me dediqué mucho a leer y a observar lo que veía en la prensa, pero también quise de alguna manera sacar una muestra de lo que se publicaba para ver de una manera más real o más cercana, de una manera más cualitativa y cuantitativa también, cómo se habla del videojuego en la prensa escrita y digital. En total, bueno, yo estudié 3 semanas, aparecieron catalogados 112 documentos, es decir, 111 noticias, o llamémosle textos informativos, y algunas de las conclusiones a las que llegué después de este trabajo. Bueno, eso no lo he dicho, yo elegí en primer lugar El País del Mundo por su difusión, es decir, son los diarios de mayor difusión aquí en España. El caso del público, después de esta portada y después de ver el tratamiento que estaba dando el videojuego, no podía dejarlo a un lado y quise incluirlo. De hecho, descubrí que el tratamiento que hacía del videojuego era muy particular. Y luego también 20 minutos, ¿no? Como un ejemplo de esa prensa emergente, de esa prensa gratuita que ha conseguido tantos lectores, ¿no?, en los últimos años. Y bueno, conclusiones del estudio, reflexiones, queremos llamarlo así. La primera de ellas es la que veis, la presencia del videojuego en la prensa escrita. Es escasa, pero también con matices. ¿Por qué? Yo creo que de alguna manera la presencia del videojuego está justificada, es decir, ya hemos hablado de que constituye una forma de música cada vez más extendida en la sociedad, forma parte de una industria con un gran volumen de facturación aquí en nuestro país, y que también
ha sabido despertar el interés informativo, como quedó constancia en el estudio, de que ha levantado ese interés como un producto cultural, y sus valores artísticos también han sido protagonistas de muchas informaciones. Pese a todo, vuelvo a reiterar, existe esa brecha generacional a la que he hecho mención. Hemos de tener en cuenta que, por un lado, también el perfil del lector de prensa generalista no coincide mucho con el perfil del jugador habitual, ¿vale? Y eso, al fin y al cabo, pues tiene su reflejo en las páginas de los periódicos. Y hay otro factor importante que hay que tener en cuenta, y es ese proceso de adelgazamiento que viven los periódicos lógicamente desde el año 2008-2009. Hemos visto cómo los periódicos pues, han ido adelgazando, se están quedando cada vez más casi ya en folleto, y eso de alguna manera les resta espacio no solamente a los videojuegos sino a todos, ¿no? Por lo cual creo que es interesante el tener en cuenta ese factor. En segundo lugar, muy bien, en segundo lugar, el volumen de información, aquí hay un dato yo creo que ya es relevante, el volumen de información que aparece en los medios digitales triplica al de los diarios impresos. Esto creo que es interesante. Obviamente, en la prensa digital no tenemos ese límite de espacio que sí tenemos en la prensa de papel, por lo cual eso hay que tenerlo en cuenta, pero también nos sirve para constatar que efectivamente el lector de prensa digital sí que se adecua más al perfil del jugador, ¿no? La persona que lee la prensa digital se supone que es una persona pues, que le atrae más las nuevas tecnologías, los videojuegos, y en ese sentido acude más. Si vosotros, imagino, la mayoría de la gente que hay aquí, que sois jóvenes, seguramente leéis más la prensa en diarios digitales que en diarios de papel. Aquí queda constancia de ello. Hay otra cuestión importante. Bueno, 8 de cada 10 informaciones, esto es importante destacarlo, 8 de cada 10 informaciones sobre videojuegos que aparecen en los diarios electrónicos son exclusivas de los diarios electrónicos. ¿Qué quiere decir? Cuando hace ya bastantes años aparece Internet, hemos hablado aquí de la importancia que ha tenido la introducción de Internet en el panorama mediático. Cuando Internet aparece, todos recordamos esas páginas toscas que limitaban a los diarios de papel, y básicamente el contenido de esas páginas web, de esos portales, era el contenido del diario de papel volcado en el diario digital. Hoy eso ha cambiado hasta el punto de que aquí tenemos el dato: 8 de cada 10 informaciones sobre videojuegos que aparecen en los diarios digitales no aparecen en papel, sino que solo aparecen en los diarios digitales. Me parece que es también un dato bastante interesante. Y luego también es interesante conocer la opinión de los responsables de los medios, y hay una opinión unánime, cuando digo unánime digo de todos, están de acuerdo en que Internet es el medio ideal para hablar sobre videojuegos. En eso hay coincidencia absoluta entre los responsables, periodistas, bloggers, todos están de acuerdo en que Internet es el medio ideal para hablar sobre videojuegos. Otra cuestión interesante: el ocio electrónico, el videojuego, no cuenta con una sección propia en los diarios de información general. Es curioso ver cómo todavía el videojuego se debate entre si es un producto tecnológico. Entonces, bueno, a veces lo vemos en las páginas de tecnología, a veces lo vemos en las páginas de cultura, o a veces lo vemos en la sección de internet de tecnología o de cultura. Hay excepciones. Cuando realicé el estudio en la edición digital de 20 minutos, sí que contaba con una sección específica sobre videojuegos, pero era la única excepción. Y hay que añadir que seguramente todos y todas ya lo conocéis, desde hace un
tiempo en 20 minutos, la sección sobre videojuegos en 20 minutos, no es más que un enlace, ¿vale? No es más que un enlace al portal especializado Vandal, ¿vale? Y este es otro asunto del que hablaremos ahora. O sea, 20 minutos se ha desentendido de hacer contenido sobre videojuegos, mantiene un blog de Daniel Aparicio, al que también tuve la ocasión de entrevistar, pero no deja de ser un blog dentro de la página web, y luego lo que sí quieren es que la información sobre videojuegos directamente pues llevan a Vandal. Otro dato muy interesante: recursos gráficos. Cuando hablo de recursos gráficos, hablo de fotografías, hablo de infografía, de imágenes del juego, de gameplay, ¿vale? Pues el 70% de las informaciones que aparecen en Internet, o sea, perdón, en papel, sobre videojuegos, contiene algún tipo de estos elementos, ¿vale? Hay un interés siempre y hay una asociación de ideas por parte de los medios de publicar algo, siempre, si es posible, acompañado de imágenes, ¿vale? Se busca que sea atractivo, que ya de por sí tiene el videojuego, eso se potencia mucho desde los medios de vídeo. También el diseño, aunque eso no aparezca reflejado a nivel estadístico, pero también el diseño. En el caso del público, por ejemplo, a mí me da mucha pena que el periódico, entre otras cosas por el trabajo que hacían relativo a videojuegos, con un diseño realmente brillante, ¿no? de las páginas dedicadas a videojuegos, a doble página, en el caso este que os he comentado eran 4, por lo cual muy interesante el trabajo que se hacía a nivel de diseño. El lenguaje, bien. El lenguaje, antes he comentado algo de la falta de especialización de algunos periodistas, y creo que el lenguaje que se emplea, la redacción que se utiliza en los textos sobre videojuegos, cambia mucho cuando, digamos, el videojuego forma parte de la noticia, como en el caso de Kim Jong-il, del líder de Corea del Norte. El videojuego aparece entre comillas de manera accidentada o provocada, y cambian cuando, digamos que en ese sentido está alejado de cualquier tipo de tecnicismo, pero cuando el videojuego lógicamente va dirigido a un público que juega, a un jugador, el lenguaje cambia, y lo encontrábamos antes, porque fruto también de ese proceso de adelgazamiento de los periódicos, muchos ya, como El País, no cuentan con su suplemento de Ciberpaís. Ahí sí que encontramos realmente que aquello era un cuadernillo que tú sacabas del periódico, y que a lo mejor, si no te interesaba ver tu información, tú tenías tu cuadernillo escrito en un lenguaje totalmente dirigido a las personas que les gustan los videojuegos y que tienen, digamos, un mínimo conocimiento de la materia. Lógicamente, siempre, como ha de ser en el periodismo especializado, sí que es un lenguaje que está hecho también para que aquel que no conoce de manera tan profunda como el jugador habitual sí que entienda lo que está leyendo, ¿vale? Otro asunto muy interesante. Si os fijáis, no sé si se ve bien, pero vemos como el videojuego, a pesar de que su presencia es de alguna manera, podemos decir, escasa, sí que es cierto que cuando aparece en los medios, hablo ahora únicamente de los diarios de papel, de la prensa escrita, vemos como más de la mitad de los textos que aparecen ocupan un lugar destacado dentro de la página. Si vemos las cifras, más de la mitad aparecen como una noticia de apertura de la página, no aparecen escondidos como en una columna, sino que aparecen como apertura. Con lo cual vemos como cuando un medio de comunicación se interesa en hablar sobre el videojuego, lo coloca en un sitio visible. Eso no deja de ser también un poco contradictorio, porque estamos hablando de los escollos que hay que salvar dentro de una redacción para que el jefe se interese por publicar algo. Sin embargo, cuando lo publica en un sitio totalmente visible, que no pasa desapercibido para el mundo, con lo cual eso me parece también un dato interesante. Otro dato que me llamó poderosamente la atención: solamente el 12, y ahora hablo de diarios digitales, de prensa digital, solamente
el 12% de las noticias, de las informaciones sobre videojuegos van acompañadas de un vídeo. A pesar de la naturaleza del videojuego, solamente ese porcentaje de noticias aparece acompañado de un vídeo. En un medio como el Internet, que es totalmente propicio para que incluya vídeos, ya no solamente vídeos elaborados, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, ¿vale? Estamos hablando de una situación de crisis, de un proceso de despido de muchos periodistas, del atrasamiento de los periódicos, o sea que es cierto que en muchos casos nos vamos a encontrar con la falta de recursos técnicos y humanos, pero yo me pregunto, igual que hacen la prensa especializada, yo creo que no incomoda cuando vamos a hablar del lanzamiento de un juego, a lo mejor incluir, no sé, un trailer. Bueno, la realidad es esta. Los géneros periodísticos, esto sobre todo interesará a los estudiantes de periodismo. En contra de lo que yo también pensaba, no son los mal llamados análisis, eso merece otro capítulo aparte, es decir, todos los que no sean estudiantes de periodismo y estén aquí ahora deben saber que les están mintiendo académicamente cuando las páginas especializadas hablan de análisis. El análisis es otra cosa. Lo que están leyendo son críticas, ¿vale? Son críticas. Y en contra de lo que yo a priori pensaba, no son las críticas ni las reseñas los géneros que más se utilizan en los medios generalistas, sino que es la noticia, con porcentajes muy diferentes de prensa escrita y prensa digital. El 70% de los textos, por ejemplo, en Internet son noticias, el 37% de prensa escrita, y luego el género también que más se utiliza, que tiene también su sentido, creo, es el reportaje. Sí que hay que matizar que, claro, la noticia no es una noticia, no tiene ese perfil, no tiene un perfil, digamos, menos aséptico. Quiero decir, el periodista, al hablar de un videojuego, de alguna manera no está haciendo una crítica, pero sí que deja a lo mejor sus impresiones, o ha viajado a un determinado país para conocer los últimos datos, o ha tenido la ocasión de probar el juego, entonces deja alguna impresión, pero digamos que eso lo hace en un tono más interpretativo que de opinión, ¿vale? Ese matiz sobre la noticia. Los temas. Yo cuando me disponía a categorizar un poco los temas que se trataban, bueno, pues cogí todas las informaciones que iba recopilando y les puse un nombre cada una, les voy a por todo, pero bueno, les puse contenido, industria, arte, aplicaciones, cuando me refería a otros usos u otras aplicaciones del videojuego a otros ámbitos de la vida, piratería, que también tiene su huequito ahí, los efectos derivados del uso del videojuego, efectos nocivos, efectos positivos para la salud, su uso como herramienta educativa, ¿vale? Bueno, su uso como herramienta educativa iría en aplicaciones. Y luego, bueno, otros temas. Y vemos cómo, curiosamente, en la prensa generalista, el tema al que más cabida tiene es todo lo que se refiere a lanzamientos del juego, a novedades. Ese, digamos, que es el principal tema por el que se interesa dar a conocer todos los datos que se van sabiendo sobre BioShock Infinite o, no sé, sobre GTA V, que estamos todos esperando por saber qué contiene el juego, ¿no? Y luego también, aparte del contenido, tiene también mucho peso toda la parte económica, ¿no? De estrategias empresariales que siguen las empresas, las distribuidoras, ¿no? También mucho, y me sorprendió todo lo que tiene que ver con los elementos artísticos del videojuego. En fin, un poco de, por supuesto, piratería. Otro tema interesante, las fuentes. Y vuelvo a aludir a los estudiantes de periodismo. Todos sabemos que, entre otros muchos factores, uno de los que de alguna manera
prestigio a un periódico es el tema de las fuentes que maneja, las fuentes que se fijan, ¿no?, en una información. En ese sentido, ¿a qué fuente recurre el periodista de videojuegos? Bueno, hay una diferencia importante entre el periodista de un medio generalista y el de la prensa especializada, y es que normalmente los periódicos se nutren de informaciones de agencias, ¿vale? Con esas informaciones habitualmente no cuentan los redactores de muchas revistas especializadas. Eso es un factor también interesante, aunque tampoco es que venga mucha información por ahí, pero bueno, sí que es una fuente que hay que tener en cuenta. Sobre todo, como es lógico, el periodista de videojuegos acude a lo que son las distribuidoras, los estudios de desarrollo, y hay un factor ahí muy interesante que seguramente va a salir en la siguiente mesa redonda, y es ese estricto control informativo que tienen las compañías distribuidoras sobre sus productos. Tienen un secreto de sumario absoluto, y claro, de todo lo que sea hermetismo, si ya lo descubrimos día a día en la política o mucho más aquí, donde los datos que vamos conociendo los sabemos a cuentagotas. Los propios trabajadores de una distribuidora firman contratos de confidencialidad para no contar nada que la empresa no considere que se debe contar, de momento al menos. Esto también, el que ha trabajado en algún medio especializado o no, sabe que también el periodista muchas veces tiene que comprometerse que aunque tenga una copia del juego en casa, ¿vale?, tenga una demo, no puede revelar determinados datos hasta que llegue una fecha, ¿vale? Esto lógicamente limita también mucho el trabajo del periodista. Y luego vemos también cómo una de las fuentes también habituales es otros portales web especializados de fuera de España, ¿no?, de Japón, de Inglaterra, de Estados Unidos. Yo como reflexión creo que también, y por lo que he deducido también de las conversaciones con toda esta gente que entrevisté, creo también que las compañías miden mucho también el trato con la prensa en función del mercado de un país, del mercado del ámbito de influencia de un medio, de repercusión, con lo cual creo que podemos concluir que conforme la industria del videojuego aquí en España crezca, conforme la industria vaya creciendo aquí, irá creciendo también la información a nivel cuantitativo, es decir, habrá más información sobre videojuegos y habrá mejor información, en la medida en que también España se vaya convirtiendo en un centro de diseño y de producción importante o relevante a nivel mundial, por lo cual ya serán los periodistas extranjeros los que tengan que venir aquí y seguramente tengan más dificultades de acceso que los periodistas españoles, que tendrán un trato más directo también con esas empresas. Eso lo dejo ahí un poco en el aire. Y bueno, como en la tesis abordaba también el tema de la prensa especializada, sí que quería hacer una pincelada, es decir, después de darle muchas vueltas y de analizar y de contrastar opiniones, al final llegamos a la conclusión de que la prensa especializada, el usuario la quiere como una guía de compra. Yo voy a comprar tal juego y voy a ver la nota que le ponen en PlayStation o en IGN, y si tiene a partir de 8, no. Y si no tiene a partir de 8, no. Bueno, yo creo que eso se va a hablar también ahora con mucho detenimiento, pero yo creo que hay un interés de la distribuidora por hablar mucho de esos lanzamientos. Hay un elemento que todos conocéis también, que es el de las notas, del cual me encuentro absolutamente en contra. Creo que no se puede valorar con un número la experiencia que hoy en día puede aportar o puede ofrecer tu videojuego, con lo cual yo soy radicalmente contrario a las notas. Además, cada vez la tengo menos en cuenta. Pero sí que está claro que, uno, a la distribuidora les interesa esas notas, ¿vale? Quieren posicionar su videojuego y no quieren posicionarlo con comentarios ni con argumentos, quieren tener un 9 y garantizar sus ventas. Les interesa también a la prensa, les interesa también a
saben que el lector demanda esas notas, no nos engañemos, todos miramos el numerito, al fin y al cabo todos los miramos. Y en tercer lugar, el tercer pilar de la mesa, que el lector también mira esas notas. Por lo cual, bueno, todos debemos reflexionar si realmente el periodismo especializado y el periodismo generalista debe ir por esos dedos. Ahí lo dejo. Otra cuestión, bueno, las notas que he adelantado, era una de las conclusiones también en las que quería detenerme. Y un último detalle, esas alianzas de las que antes daba una pincelada con 20 minutos de ganda, en los últimos años hemos visto cómo estos son tan solo algunos ejemplos, pero sí que hay ese interés de los medios generalistas por incorporar al videojuego en sus páginas o en este caso en su página web. Se está traduciendo en ese matrimonio con portales especializados y curiosamente en este sentido los redactores, los periodistas especializados que trabajan en estos medios, la mayoría lo ve como una oportunidad en vez de como una amenaza. Es decir, el día que los medios de comunicación generalistas definitivamente centren la mirada en los videojuegos, ¿qué va a pasar? Los periodistas especializados tienen claro, tenemos aquí un nicho, una oportunidad de trabajo, para nosotros desde luego no es ninguna amenaza. Y